noches. Que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos. Tenga la bondad de ponerse de pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias por este privilegio de estar en tu casa una vez más. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia para ser enseñados. Dame sabiduría para expresar bien tus palabras y que tu pueblo sea instruido y enseñado en estos misterios encerrados en ella. Muchas gracias por bendecirnos. Bendice a los que vienen en camino, a los que no van a venir. Tú conoces sus razones, los dejamos en tus manos. Y gracias por los que estamos aquí. Gracias por permitirle a mi esposa tomarse un pequeño descanso. Gracias por su salud y gracias por esta preciosa congregación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese por favor. Capítulo 12 nos toca esta noche de 2 Corintios. Tiene cosas muy interesantes que estudiar. Recuerde que para mí los jueves no es un mensaje el que les doy, sino un estudio. Porque es necesario que nosotros los cristianos estemos bien enseñados, no solamente en la palabra, en la fe, en la conducta, pero también intelectualmente. No muchos se ocupan de instruir al pueblo en los diferentes niveles de la palabra. La palabra de Dios tiene una gama muy grande de enseñanzas. Y todo porque Pedro nos dice que debemos estar preparados para cualquier consulta, cualquier pregunta o discusión que quieran tener con nosotros. Dice Pedro, para que estéis preparados para toda defensa del Evangelio. Lamentablemente muchos de nosotros no hemos sido enseñados para ese fin. O sea que el Evangelio no solamente es salvación. La salvación es la puerta que el Señor nos abre para que empecemos un caminar parabólico, en donde vamos a ir recogiendo información que está en la palabra para equiparnos no solamente espiritualmente, sino también académicamente. Por eso estudiar la palabra es muy diferente a escuchar la palabra, es diferente a leer la palabra y es muy diferente a escudriñar la palabra. Son 4 niveles que Dios espera que nosotros logremos practicar para nuestro conocimiento. Lógicamente no se necesita conocer mucha teología para ser instruidos, basta con que nosotros dispongamos nuestro corazón para ser enseñados y para poder conocer las diferencias entre otras creencias y lo que dice la Biblia. Recordemos que para nosotros el código de conducta no es otro libro más que la Biblia. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos para un comportamiento social, físico, intelectual, aparte de lo espiritual. Por eso la Biblia contiene reglas de conducta, de ética. La Biblia es el único libro que tiene enseñanzas que nos ayudan a un buen comportamiento social. Y quien enseña eso automáticamente es Pablo. Porque Pablo era un erudito, no solamente culto,
en la época que le tocó vivir, pero también conocía lo espiritual. Por eso Pedro no pudo haber estado frente al rey Agripa, como Pablo, cuando fue llevado prisionero y el rey visitó a su amigo que tenía prisionero a Pablo. Y dice la Biblia que llegó con Berenice y le dijo el otro: fíjate que tengo un preso judío que quisiera que escucharas para que me ayudes a discernir qué hago con él, porque lo están acusando por cuestiones propias de su religión. Y como romano, él no tenía ningún derecho a meterse en esos asuntos, porque quien juzgaba legalmente a los judíos era el Sanedrín, no era Roma. Así que ahí tenemos, y eso me tocó que leer esta mañana, esta madrugada. Ahí tenemos a Pablo parado frente a un rey, a su reina, y la forma en que él se dirige, en que él les habla, muestra que Pablo conocía el protocolo real. Él no es un preso cualquiera. Tanto que el rey Agripa se quedó impresionado por lo que sabía Pablo. Porque Agripa, lógicamente, está casado con una judía que es Berenice. Y Agripa conocía la ley de Dios, conocía el templo, conocía la Torá, así que entiende a Pablo. Por eso después de escucharlo le dijo: por poco me persuades para ser cristiano. O sea, ahí ya tenemos una vislumbre de que el rey Agripa conocía el judaísmo. Todo esto nos enseña que para nosotros es importante también la cultura judía, pero más que la cultura judía, la cultura bíblica. La cultura bíblica. Lamentablemente el pueblo evangélico no ha tomado en cuenta esto. Por lo consiguiente, las otras organizaciones religiosas nos ven como personas ignorantes. No sabemos comportarnos en sociedad. ¿Se imagina usted que Pedro hubiera sido el que estaba frente al rey Agripa? ¿Cómo le hubiera hablado? Todo macheteado. El otro ni caso le hubiera hecho. Sin embargo, Agripa se tomó el tiempo de escucharlo, de analizar cómo le hablaba a Pablo. Pablo utiliza un lenguaje real para hablarle al rey. No lo trata vulgarmente, sino con todo el respeto que se merecía. Pablo nos está enseñando que no importa con quién hable usted, nunca trate despectivamente a nadie, porque eso muestra una cultura muy baja, muy del mundo. Lamentablemente, repito, muchos de nosotros no hemos sido enseñados a comportarnos en los diferentes niveles de la sociedad. Por eso Pablo es un maestro de la conducta cristiana, más que judía, cristiana. Porque la palabra nos dice, por ejemplo, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo vestirnos, cómo presentarnos ante los demás, cómo respetar a los adultos, algo que los cristianos casi no hacen. Ponte de pie ante las canas, no andes chismeando en las casas. Cuando te inviten a comer, pon cuchillo a tu garganta, no codicies los manjares de tu invitado. O sea, come con mesura. No des a entender que te estás muriendo de hambre, tranquilo. Van a hablar mal de ti y de tu Dios. O sea, toda la mala conducta afecta a Dios. Y dicen que son cristianos. Y dicen que son evangélicos. Y entonces, como leíamos en el capítulo pasado con respecto a Pablo, muchos hablan mal del Señor por culpa nuestra.
Por eso yo estoy muy interesado y a veces, lo digo con todo respeto, a veces me siento fracasado con algunos hermanos que llevan años oyendo lo que es la buena conducta, la educación, y no hay modo que lo asimilen. Me hacen creer o que yo soy un mal maestro o los demás son malos alumnos. Por ejemplo, voy a dar un detalle que usted quiere, yo quiero que usted analice, y esto va para las mujeres. Cuando las invitan a una boda, a una graduación, ¿cómo se arreglan para ir? Echan la casa por la ventana, se maquillan, se arreglan, se peinan, se ponen sus mejores ropas, porque hay que ir a dar una buena impresión a ese grupo social. Pero cuando venimos a la casa del rey, ya no lo hacemos. Solo ahí podemos darnos cuenta que no estamos valorando a dónde venimos. Es más importante ir a una universidad, a un salón de graduaciones, vestidos de gala, elegantes, que venir a la casa de Dios. Y no lo digo directamente, pero sí lo tengo que señalar. Porque eso es lo que veo en todos los evangélicos. A cualquier iglesia donde yo vaya, las damas llegan como no debieran llegar. Los hombres llegan igual. Pero si los invitan a una boda, se ponen su mejor ropa, su mejor presentación. Y eso a mí me duele, porque cuando venimos a la casa del rey, no valoramos eso. Eso es falta de cultura, de educación, de reconocimiento. Es falta de reconocimiento ante quién estoy. Por eso me gustan las frases de los profetas cuando decían, dice Jehová ante quien estoy. O sea, una flema, una educación, una finura para dirigirse a Dios. Y eso es lo que nos afecta. De tal manera que en la iglesia muy pocos son los que aprenden a valorar visitar la casa del Señor. A pesar de que en todo el Antiguo Testamento, Levítico, Deuteronomio, Éxodo, antes de construir el tabernáculo, el Señor le dijo a Moisés, prepara las vestiduras de Aarón para hermosura de él, no de mí, hablando Dios, para que él se vea hermoso, para que él se vea distinguido, porque yo lo he escogido para que sea mi representante, mi sacerdote. Ahora imagínese a Aarón vestido con unas ropas elegantísimas y tirando sangre por todos lados, porque cuando mataban al cordero era matar el cordero, era cortarle la yugular. Y si usted ha visto cómo degüellan a un buey, a una vaca, a un cordero, no sale una gota de sangre, son chorros. Por eso es que el altar del sacrificio era un río de sangre, había una zanjita para que cuando lavaban la sangre saliera, traían otro cordero, otra yugular y otro chorro de sangre. Pues para eso Aarón se ponía sus mejores galas. ¿Ve? Solo para eso. ¿Cómo nos ponemos nosotros para venir y darle a Dios el sacrificio de alabanza? Entonces debiera darnos un poquito de pena que cuando venimos a la casa de Dios, no venimos a honrar a Dios como debe ser. Cuando el Señor llamó a los hijos de Aarón, les dijo, Moisés, prepárales ropas adecuadas a su oficio.
Por eso hoy vemos ministros de alabanza que no dicen en nada lo que Dios pide, con un pretexto, y ese es el problema. Es que eso fue en la ley, pero vengamos con una línea de tiempo al año 1 de Jesucristo, y Él dijo, todo pasará. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra, Marlon? Toda. Así que la palabra que Él dijo ahí en Levítico, en Deuteronomio, en Éxodo, no ha pasado. Pero la mala enseñanza teológica ha dividido en dos las eras, el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Ve? Entonces, lógicamente, ¿por qué estoy hablando de esto? Por lo que vamos a ver ahorita. Pablo nos induce a realmente pensar en quién hemos creído, en un Dios de carne, al que se le puede faltar el respeto. Por eso me impacta cuando Pablo dijo, porque antes conocimos a Cristo en la carne, mas ahora no lo conocemos en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Conocimos a Cristo como Cordero, como Cordero. Así vino Él a la tierra, como Cordero. Y como Cordero le hicimos lo que quisimos, dice Pablo, porque Él es judío. Él se echa la culpa. Lo escupimos, lo bofeteamos, lo tratamos mal, lo clavamos, lo latigamos. Todo eso se lo hicimos, porque lo conocimos en la carne. Mas ahora no lo conocemos en la carne. ¿Qué quiere decir? Mas ahora tengan cuidado cómo lo tratan. Mucho cuidado con faltarle respeto, porque ahora ya no se trata del Cordero, ahora se trata del Rey, de su excelencia, del Rey del universo. Tengan cuidado cómo lo tratan. Y eso es lo que nos está pasando, que ofendemos al Señor porque ya no es el Cordero, ahora es su majestad del Rey. ¿Me estoy explicando? ¿Está aburrido esto, verdad? Ahora entiende por qué la sociedad nos ve como vulgares, como personas de tercera clase. Nos ven como ignorantes. Y eso ya se veía en los tiempos de Cristo, cuando los fariseos le decían, esta chusma, en alguna traducción dice, no chusma porque no existía esa palabra, pero quiere decir, esta gente es vulgar, es ignorante, son malditos. ¿Por qué? ¿Quién ha leído la Biblia? ¿Por qué dijeron los fariseos eso? Porque no conocen la ley. Lógicamente, los fariseos, sus vestiduras, sus filacterias, sus tzitzit, todo bien ordenado. Y eso que eran los fariseos, los hipócritas. Y entonces cuando ven a los discípulos de Jesús, ¿cómo los ven? Todos despaturrados. Entonces, socialmente hablando, para los fariseos, ¿qué eran los discípulos de Jesús? Unos ignorantes, malditos, decían, no conocen la ley, miren los vestidos. Incluso Jesús tuvo que educarlos. Cuando te den en una mejilla, pon la otra. Si te piden una mía, anda dos. Honra a Dios con tus bienes. O sea, Jesús se tomó un tiempo para reeducarlos. Ahora, la iglesia evangélica, ¿por qué no toma en cuenta eso? Porque los líderes no lo enseñamos. Nos dedicamos más a hablar de la salvación, del tercer cielo, de las nubes, más que de la tierra. Y allá arriba no vamos a necesitar poner cuchillo en la garganta. ¿Por qué?
Porque la cena va a ser para nosotros. La fiesta va a ser para la iglesia. Por eso es que la iglesia todavía no puede ser recogida. ¿Cómo va a ser la esposa de Cristo cuando Él se la presente al Padre? ¿Se imagina si se la presenta así como está ahorita? Mi hijo, ¿y esta de dónde lo sacaste? Eso le diría al Padre. Porque si leemos la Biblia y vemos a las novias que iban a traer para presentarlas a los hijos de Abraham, hermano, eran unas mujeres que se cubrían el rostro con un respeto tremendo cuando iban a ser presentadas ante sus prometidos. ¿Se da cuenta? Solo imagínese esto: Jacob se casa supuestamente con Raquel y en la noche descubre que era Lea. ¿Cómo vestirían a Lea la noche de bodas? Para que él no se haya dado cuenta. Ahora nosotros que somos la esposa del Cordero, la esposa del Rey Jesús, mire cómo venimos. ¿No les parece que le faltamos el respeto a nuestro esposo? Y ya no digamos aquí, allá afuera. Allá afuera. Esto nos debiera dar pena. Porque es importante que nosotros veamos eso. Dice en el verso 12, porque vamos a hablar de eso: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. O sea, debemos sentirnos satisfechos, contentos de pertenecer al reino de Dios. Gloriarse en este concepto quiere decir no presumir, sino sentirnos satisfechos. Gracias, Señor, por haberme escogido para ser parte de tu reino. Gracias, porque me has llamado para ser parte de tu cuerpo, de tu esposa. Aunque no es provechoso, porque me puede hinchar. Entonces dice: pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Ahora Pablo va a utilizar una parábola. Conozco a un hombre en Cristo. No dice yo fui, porque acaba de decir no voy a gloriarme. Entonces los deja con la incógnita, aunque ya todos sabían quién era. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, yo lo conozco, dice Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Yo solo sé, y aquí viene, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Aquí quiero detenerme en el verso 4, que fue arrebatado al paraíso. ¿Qué es el paraíso bíblicamente hablando? El paraíso originalmente estuvo en el Edén. Ahí está el paraíso. Porque en el paraíso, que era el Edén, Génesis 1:1 en adelante, ahí se expresó toda la sabiduría de Dios. Ahí le dieron a Adán todo el conocimiento. Todo lo que Adán necesitaba conocer para transmitírselo a sus descendientes, ahí se lo dieron. Por eso hay una frase que dice Adán cuando conoce a su esposa. ¿Qué dijo? Esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Qué está diciendo Adán? Está hablando un lenguaje de doble línea, porque es lo que Jesús va a decir cuando vea a su iglesia bien arregladita. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán ya está profetizando el encuentro de Cristo con su iglesia. Ahora imaginémonos
cómo se le apareció Eva. Toda chorreada, hermano, con juanetes, con uñas encarnadas, toda despeinada. ¿Qué dice usted? Por eso cuando usted lee Cantares va a encontrar 3 niveles de la iglesia. ¿Quién es esta que sube del desierto? Segunda vez. ¿Quién es esta que sube esclarecida como la luna? Tercera vez. ¿Quién es esta que sube del brazo de su amado, resplandeciente como el sol? Es la iglesia. Los 3 episodios. Entonces, nos guste o no, la iglesia va a ser procesada, porque ahorita todavía vamos saliendo del desierto. Y por lógica, alguien sale de un desierto, ¿cómo sale? ¿Oliendo a Carolina Herrera? ¿A diamantes blancos? No. Entonces, el siguiente nivel. ¿Quién es esta que sube? Que sube. Esclarecida como la luna. Todavía está opaca. Todavía le falta. Hay que seguirle dando palo. Hay que seguirle instruyendo, enseñando. Mi amorcito, no te vistas así. Arréglate el pelo. Peínate. Pásate el cepillo. Depílate las cejas. Quítate los pelos de ahí, de no sé dónde. Ponte bonita, como la luna. Hasta el final. ¿Quién es esta que sube del brazo de su amado, resplandeciente como el sol? Pero para llegar a eso hay un proceso. Entonces Pablo fue llevado al paraíso y dice que ahí escuchó cosas inefables. Ahora quiero presentarles qué es el paraíso. Como en hebreo no hay vocales, solamente se escribe PRDS, que significa pardes. Agréguele una A y una E a las consonantes para poderlo leer en español, porque en hebreo no tiene. ¿Cómo lo leemos? Entonces, lógicamente, los traductores tienen que intercalar vocales para poderlo hacer accesible al idioma. Pero ¿qué es pardes? Significa el paraíso. Y pardes, lógicamente, es un anagrama que se lee vertical, que la P significa peshat, el nivel simple de la palabra. La R significa remes, que quiere decir explicar algo. La D es drash, ¿cómo lo explico? Ahí viene Jesús. Él se movió en ese nivel, en el nivel drash. ¿A qué compararé el reino de Dios? ¿Por qué? Para hacerlo entendible. Y aún así los discípulos no entendieron muchas parábolas que Jesús usó. El drash significa, ¿cómo explico esto? Ahora imagínense Pablo, ¿cómo les cuento las cosas que vi? Porque Pablo llegó al 4.º nivel, al nivel de los misterios. O sea que el Señor quiere que nosotros regresemos al paraíso, ya no al Génesis, sino al paraíso de Dios, donde están esas revelaciones. La pregunta, ¿estamos listos? ¿Qué dicen ustedes? No. La otra pregunta, ¿cuándo vamos a estar listos? ¿Cuándo? Si no nos esmeramos, si venimos cuando el tiempo nos sobra, si nos relacionamos con Dios en un nivel con tanto desinterés, ¿cómo nos va a llevar Él al paraíso? Por eso cuando Nicodemo visitó a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué fue lo que Nicodemo quería saber? ¿El peshat? No, él conocía eso. Él leía la Torá en el nivel peshat, nivel simple. Entendía la Torá en el nivel remés, sabía cómo explicarla, porque Jesús le dijo
¿cómo es que tú siendo maestro? Quiere decir que Nicodemo sabía explicar. Tercero, Nicodemo conocía el nivel drash, cómo componer una parábola. ¿Se recuerdan cuando Jesús hablaba en parábolas? ¿Qué dijeron los fariseos enojados? ¿Lo dices por nosotros? O sea que ellos entendían el nivel drash. Pero ¿qué dijeron los discípulos? En secreto, ¿qué le dijeron? ¿Nos puedes explicar lo que...? Y Jesús posiblemente se rascaba la cabeza. ¿Cuándo van a entender estos? Nosotros llevamos 30 y pico de años de visión de fe y todavía no hemos entendido lo que espera Dios de nosotros. La pregunta que yo me hago es: ¿cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a honrar a Dios que Él quiere darnos ese regalo que le dio a Pablo? Y entonces viene Nicodemo y le dice: ¿qué es eso de nacer de nuevo? Entonces Jesús le responde: ¿cómo es que tú, siendo maestro, no lo sabes? O sea que usted ya debiera saber los misterios de la palabra. ¿Y qué tal? Le dijo: te estoy hablando del Peshat, nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué tal si te hablara del nivel Sod? ¿Qué tal si te hablara de los misterios del reino? Nicodemo, te vas a poner loco. ¿Se da cuenta que ni a Nicodemo pudo explicarle el Señor el nivel Sod? Pero como Dios quiere compartir su palabra con nosotros, ¿a quién buscó para hacerlo? A Pablo. Ahora viene Pablo y habla con los corintios. Yo quisiera enseñarles, pero realmente para que ustedes me entiendan, tengo que usar un lenguaje demasiado elevado. Por eso dice: de tal hombre sí me gloriaré. Que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Pero más adelante en algunas cartas dice: les voy a contar un misterio, les voy a contar un nivel Sod. Porque la iglesia lógicamente fue creciendo y Pablo dijo en algún momento: ya están listos, les voy a contar un misterio. No todos los que están en la tumba están muertos, porque los que están muertos en Cristo están durmiendo y van a despertar a la final trompeta, y empieza Pablo. Y los tesalonicenses se quedan con la boca abierta. Eso no lo sabíamos, Pablo. No, pues, porque eso está en el nivel Sod. Hermanos, Dios quiere llevarnos a ese nivel, pero no estamos listos. ¿Ahora por qué? Porque no crecemos, porque venimos a la iglesia con un desinterés. Venimos cuando nos sobra tiempo, cuando tenemos ganas, cuando queremos. ¿Cómo nos va a confiar Dios esas cosas? Y sigue diciendo Pablo: de tal hombre sí me gloriaré. O sea, me voy a sentir alegre, contento de haber sido llevado al tercer cielo, o sea, al paraíso. Pero en cuanto a mí mismo, o sea, me glorío de ese hombre, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, verso 6, no sería insensato. O sea, no sería yo insensato si me glorío. Por eso lo voy a decir con todo respeto, con toda humildad y con el permiso del Espíritu Santo: todo lo que el Señor me ha permitido estudiar no se los puedo compartir. No puedo. He hablado con Marlon y tal vez con Edgar de cosas que quisiera enseñarle a la iglesia, pero no estamos listos. Y yo ni siquiera le llego a la planta de los pies a Pablo. Pero hay cosas que no les puedo compartir porque los estorbaría. Estorbaría. Si solo de Apocalipsis me voy a tener que saltar un montón de páginas, porque tocarlos.
Pero le adelanto algo, va a entender los 144,000. No falte, no sé cuándo lo voy a dar, pero no falte. Para que usted sepa lo que dice la Biblia, no lo que dicen allá. Es muy interesante eso. Entonces Pablo dice, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Yo fui llevado al tercer cielo, fui llevado al paraíso de Dios, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. ¿Se da cuenta? Si se enseñara todo lo que Dios revela, no, ¿qué pensarían, va? ¿Cómo lo asimilarían? ¿Cómo juzgarían? Por eso Pablo se cuida muchísimo, y esto es lo que me ha dicho Vladi. Solo tener cuidado, no enseñes todo, no vas a poder, no te lo van a recibir, Carlitos. Por eso cuando voy a Guatemala y visito a Vladi, hermanos, unas platicadas. Mira, Vladi, ¿ya viste esto? No, no lo había visto, pero mira, vos no has visto. No, es unos intercambios que más o menos los he tenido con Marlon, porque es un deleite que usted pueda encontrarse con un hermano y que le diga a él, que le diga una herejía y usted le diga, no, hermano, usted está equivocado, la Biblia dice esto y esto y esto. ¿Y de dónde lo saca? Eso es lo que me dicen los pastores. ¿Y usted de dónde saca eso, pastor? No lo saco yo, es el Espíritu Santo quien me lo ha metido y lo saca en el momento justo. Por eso estudiar el Pardes es muy interesante y tratar de llegar ahí. Entonces dice Pablo, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye en mí o de mí. Y aquí viene algo. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, la extraordinaria grandeza del nivel, ya ve que no se les quedó, del nivel sol. Dada la grandeza de esas revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Ah, ahora entendemos que no era un pecado, no era una desviación. Los teólogos se han quebrado la cabeza. ¿Qué es eso de la espina de Pablo? ¿Sería un dolor de cabeza? ¿Serían sus ojos que los tenía hinchados siempre? Tenía problemas oculares. En algún momento dice que firmó una carta toda torcida porque ya casi no miraba a Pablo. Y en las cartas de aquí que estamos leyendo dice, ustedes me han menospreciado por la figura física que ven en mí. O sea, Pablo no era agradable a la vista, pero tenía un conocimiento. Por eso es que cuando leemos las cartas de Pablo dice, es que ustedes se han dejado impresionar por los superapóstoles, por Apolos, elegante, griego, con un lenguaje sofisticado. Y vengo yo y les hablo y me desprecian, porque ustedes están juzgando lo físico. Y aquí entonces nos dice, esa razón de que me dieran una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Lo más cercano posible a esto significa que Pablo tenía una debilidad en su carne. No era una espina ahí que el diablo le estaba mandando como que era espina de pescado, no. Era una debilidad que cuando él caía en esa debilidad se sentía tan avergonzado, tan mal con Dios, se sentía tan inútil de no poder vencer esa área, que fue cuando le dijo, verso 9, ¿qué dice? Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Vamos a estudiar eso. Regresamos al verso 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones,
Por esta razón, por las revelaciones, para impedir que me enalteciera, que me sienta orgulloso, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás. O sea, no era de Dios. El Señor le pidió a Satanás: manténmelo tranquilo, que no se me vaya a enorgullecer. Hazle sentir que es un pecador de primera. Entonces vienen los teólogos que le han dado vuelta, y por algunas cartas que escribe, era su carácter. Era rascado este hombre. Y eso lo martirizaba. Y entonces dice: las cosas que no quiero hacer y las que debo hacer, no puedo quedarme tranquilo con estos hipócritas y judíos y de doble ánimo, no puedo. Pero perdóname, Señor, por favor. Y como David: no me quites tu Santo Espíritu, no me quites la revelación. ¿Y qué le dice Dios en el verso 9? No, Pablo, no te la voy a quitar. Me interesa verte así tirado, moralmente fracasado, para que yo te pueda usar. Esa es la razón. Y ese es el miedo de muchos, de no incursionar en el nivel Sod. Si me meto ahí, no, hay que ser perfecto. Pues no, solamente saber que a ese nivel se llega, no solamente después de un favor de Dios. Porque ¿cuánto estudió Pablo para que el Señor lo llevara al tercer cielo? ¿Cuánto estudió? Nada. Un día así, y lo regresan con un conocimiento. ¿Y ahora cómo lo enseño? El Pardes. ¿Lo entiendo? Sí. ¿Lo puedo explicar? No. ¿Cómo lo entiendo? No sé. Y yo apenas les estoy hablando de cosas que sí se pueden explicar, que fue lo que hizo Jesús. Por eso cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Estaba preguntando ¿qué nivel? El nivel Sod. ¿Cuándo vas a restaurar el reino? ¿Y qué les dijo Jesús? No les toca a ustedes conocer la sazón ni los tiempos. No les toca. No se metan a eso. Porque ellos ya querían tomar la espada, como Pedro. Por eso fue que cuando Judas oyó eso, dijo: entonces, si yo estaba ya preparado para que me dieran un ministerio a la par del general Merino. Y Jesús dijo: no, entonces no les toca eso. Entonces, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, me fue dada una espina en la carne. ¿Se da cuenta? No en el espíritu. El espíritu está sellado, es en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Se sentía tan fracasado Pablo. Por eso entendemos cuando Marcos se quería ir con ellos. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Han leído la Biblia? ¿Qué dijo Pablo? No, a ese llorón no me lo llevo yo. No, Pablo, pero mira no, yo no quiero patojos chillones. Y ahí fue donde se divide Pablo con no sé quién, y el otro se lleva a Juan Marcos. Pero ya más adelante, cuando el Espíritu Santo trata con él, ¿qué dijo Pablo? Mándenme a Juan Marcos, porque me es útil. ¿Quién cambió? ¿Marcos o Pablo? Pablo. Marcos no. Pablo. Y no tiene pelos en la lengua para reconocer: me equivoqué, mándenmelo. Acerca de esto, verso 8: 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Pablo posiblemente rogaba todos los días: Señor, trátame con este carácter, quítame esto. Mira cuánto daño le he hecho a la gente, Señor. Me da vergüenza verlos. Por favor, ayúdame. No te lo quito. Me sirve tu mal carácter, porque con eso te tengo quieto. Con eso
No puedes. O sea, las 3 veces no fueron 3 veces. Es como el ayuno de Daniel. ¿Cuántos días ayunó Daniel? 10 días. Pruébanos por 10 días. Pero no fueron 10 días. Porque en 10 días, física y biológicamente hablando, no era posible que solo comiendo whisky con remolacha y mora, ellos se mantuvieran bien rozagantes. Cualquiera que estudie un poquito de, ¿cómo se dice?, de la comida, de nutrición, sabe, en 10 días no voy a bajar, ni me voy a mantener así. Era cuestión por lo menos de unos 10 meses, 10 semanas. El número 10 es solamente un número que se utiliza. ¿Ve? Por eso, entre paréntesis, no lo borren, déjenlo grabado. Los 144,000 no eran 144,000. Esa es una cantidad que vamos a aprender. Diga conmigo, ¿cuándo? Cuando estén listos. O sea, la Biblia tiene muchas cosas escondidas que si no escudriñamos nos dejamos llegar por lo que dice. Entonces el ayuno de Daniel no fueron 10 días. Los 10 días fue una cantidad que en aquel tiempo se utilizaba. Entonces dice Pablo, porque 3 veces le oré al Señor para que lo quitara de mí. Ahora ya sabemos que no fueron 3 veces. Fue un buen periodo de tiempo. Y esto lo entiendo bien yo porque mis áreas, yo he orado por años. Señor, ayúdame. Ayúdame, no me permitas caer. Pero la tentación ahí está. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En la debilidad de quién? De Pablo. Y por extensión, en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Momentito, aquí estaba hablando Pablo, un griego de alta escuela. Cuando yo soy débil, el poder de Dios en mí me hace estar, pero Él no pone así. Él dice, cuando soy débil, soy fuerte. Nosotros no lo entendemos, pero ellos sí, porque ellos usaban ese estilo literario para hablar. Entonces dice, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Señor, gracias por este carácter que tengo. Gracias, Señor. Solo te ruego que me perdones cuando le machuque el callo a alguien que no me logre controlar. Perdóname desde ya, pero gracias. Y por favor, manifiéstate en mí. Verso 10. Por eso me complazco en las debilidades. Ahora examinemos. Y usted póngase en las sandalias de Pablo para ver cómo reaccionaría. Leamos. Por eso me complazco en las debilidades. En voz alta, solo una. Más recio. Otra vez. ¿Qué haría usted? ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Por eso es que los teólogos han llegado a la conclusión de que ese aguijón era su carácter. ¿Por qué? Cuando lo insultaban, ¿qué pasó? A ver, ¿qué harías tú, Boris? Darle. ¿Se da cuenta? Ok. ¿Qué otra área? Ok. ¿Qué hace usted cuando no tiene para gasolina? ¿Habla bien de Dios o habla mal? Señor, ¿por qué no me mandaste? Porque te estoy probando tu carácter. Te estoy enseñando a esperar en mí. ¿Qué más? Ok, que lo persigan a usted. Le tocan la puerta a la 1 de la mañana, llega la policía con aquel chunche a botarle la puerta. Y usted, ¿por qué está pasando aquí? Es que aquí venimos porque nos dijeron que aquí está esto y esto y esto. Es más, contra la pared a la 1 de la mañana. ¿Cómo reaccionaría usted? Se quedaría leyendo la Biblia, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y una gran bota ahí en la espalda. ¿Qué le saldría? Un aleluya, gloria a Dios, bendito Dios. Desde ahí empieza usted a mandar a Facebook y míreme cómo me tienen y toda la cuestión. Pablo no.
Pablo no, por eso dice, en mis debilidades. ¿Qué debilidades? En que cuando me insultaban, yo tenía que quedarme callado, ganas no me faltaban. En privaciones, pues tenía que aguantarme. En persecuciones, en angustias. En todo eso tenía que controlarme, pero ganas no me faltaban de darle una buena pedrada al cuate este. Todo por amor a Cristo. Termine lo demás. Ok, ¿en qué residía la debilidad? Vamos a ver. ¿En qué residía la debilidad? En el deseo de responder. Pero el Espíritu Santo decía, tranquilo, tranquilo, quieto, quieto. ¿Y le costaba o era fácil para Pablo? ¿Por qué le costaba? Porque su naturaleza era. ¿Ahora sí entiende? Pero nosotros decimos, no, gloria a Dios, cuando soy débil, soy fuerte. Vamos a ver si es cierto. Y le maten, le roban el azúcar en el súper, le cobran de más, no le dan el vuelto. Pidió un galón de gasolina y le echaron medio litro y la aguja no le subió nada. ¿Y qué? Compra un par de zapatos y a las 2 cuadras se le despegaron y la factura la tiró por allá, quiere reclamar, y la factura no es que la tiré en el bote ahí, pues mire si la saca y usted sacando la factura ahí, ¿qué hace? Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí mejor no. Verso 11, me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Como ustedes no me creen, como no me reconocen, me están obligando a hablarles de estas cosas. Ustedes me están obligando a que yo sea un insensato para hablarles. Porque los oyentes de Pablo, los corintios, han dicho, presumido este Pablo. ¿Cómo que se va a gloriar en sus debilidades? Qué casualidad, qué humilde. Pero era una burla. Pero Pablo les dice, pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles. ¿Quiénes son ellos? Los del capítulo anterior, Apolos, Pedro. Aunque nada soy, dice Pablo. Verso 12, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. O sea, Pablo, el Señor lo usó en todo eso. Verso 13, pues ¿en qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias? O sea, los traté igual, mis queridos corintios. Por eso es que he estado diciendo, no me explico por qué Pablo puede amar tanto a esta gente. Tiene que ser un corazón de pastor, que lo está llevando desprecios y marginación, no le daban ofrendas y él necio amándolos y enseñándoles. Tiene que ser el amor de Dios en él. ¿En qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para vosotros? Ustedes no les pedí nada, nunca les pedí una ofrenda. ¿Y saben qué? Perdónenme este agravio. O sea, perdónenme por no haberles recibido nada. Porque recuerda que unos textos anteriores dice, porque mis manos me sirvieron para sostenerme, porque yo hacía las tiendas, para no se les carga. Perdónenme por no haberlos cargado. Qué bonito sería que yo les dijera, fin de año, el 31 de diciembre, decir, muchas gracias a ustedes que no me han dado nada, muchas gracias. Estoy contento, vi cómo los amo. ¿Usted le sonaría lógico? Porque soy humano. Porque soy humano. Entonces Pablo aquí está hablando con una ironía tan fina que solo ellos entendían. Perdónenme este agravio, porque no les pedí nunca. Los de Macedonia me dieron, pero no hay problema. Verso 14. He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros. Tercera vez, recordemos. Y no os sería una carga. Pues no busco lo vuestro, sino a vosotros. Esto me gusta. He aprendido de esto de Pablo. A mí no me interesan sus cosas, me interesan ustedes. Esa es la necedad del corazón del pastor.
Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Aquí hay dos enseñanzas: los padres biológicos y los padres espirituales. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún lo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? O sea, si los amo más, pero ¿qué implica esto? El nivel sol que hay allá adentro. Como los amo más, les tengo que dar más. ¿Ya lo veo? Entonces, al amarlos más, ese amor más grande me obliga a ser más incisivo. Pero ustedes me van a amar. Ustedes me van a amar menos. ¿Ya vio el juego de palabras? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Amarlos o ser indiferente? Amarlos, aunque les caiga mal. Por eso muchos ya no vienen a los estudios de la doctrina, ya no les gusta. Y no saben que causan dolor en el corazón del Señor. Verso 17, verso 16. Pero en todo caso, yo no os fui carga. Mire qué necio va. No obstante, siendo astuto, os sorprendí con engaño. ¿Qué quiere decir? Si yo no utilizo de la astucia, ¿qué hubiera pasado con aquella ofrenda que pidieron hace un año? No la hubieran pedido, pero en las otras, en unos textos anteriores dice, ustedes ofrecieron, los de Macedonia ya lo hicieron. ¿Qué pasó con ustedes? O sea, como que utilizó un engaño, pero no un engaño de mentira satánico, sino un subterfugio. Por eso dice, pero en todo caso yo no os fui carga. O sea, yo no les pedí para mí. No obstante, siendo astuto, os sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de vosotros por medio de alguno de los que he enviado? O sea, ¿les he pedido para mí? Verso 18. A Tito le rogué que fuera, y con él envié al hermano. ¿Acaso tuvo Tito ventaja de vosotros? O sea, Tito usó el dinero que ustedes le dieron para Jerusalén, ¿lo usó para él? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? ¿Por qué tanta insistencia en ese dinero? Muy sencillo, tóquele la billetera a alguien y brinca. Vamos a ver si terminamos. Todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros. Y no es así, dice. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo, amados, para vuestra edificación. O sea, no es delante de ustedes, es delante del Señor. Porque temo que quizá cuando yo vaya, haya que no sois lo que deseo. O sea que Pablo le está diciendo, me estoy preparando para que al llegar no los vea como yo quisiera. Y ustedes se van a decepcionar porque yo no voy a ser hallado por vosotros según lo que deseáis. ¿Qué dice lo demás? Dirá usted. Gracias. Solo de aquí saben leer, aquí no. Vamos a ver, léalo usted, vamos a ver. Ahora sí saben leer. Y yo os he hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. ¿Cómo querían ellos que llegara Pablo? Todo tristón, todo agachado, así todo jorobado, pobrecito Pablo. Entonces dice que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. Todo eso va a haber cuando yo llegue. ¿Le parece bien esa radiografía, hermano? Esa conducta de esa iglesia. Es horrible llegar a una iglesia en donde va a encontrar todo eso. La pregunta, entonces, ¿qué va a ir a hacer Pablo? Por eso dice, esta es la tercera vez que trato de ir, pero el Espíritu lo frenaba. Te van a insultar, Pablo. Verso 21. Temo que cuando os visite
Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente. O sea que Dios me va a humillar porque no los voy a encontrar en la estatura que yo quisiera. Porque muchos han pecado y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Prácticamente, ya en el capítulo 13, Pablo ya nos va a señalar de qué estaba siendo acusado esta iglesia. Lo que vemos aquí, mis queridos, es que nosotros tenemos que examinar esto, en qué nos estamos pareciendo a esa iglesia. ¿En qué nos estamos pareciendo? Por eso es que estudiar las cartas de Apocalipsis es una radiografía de la iglesia mundial. Por eso que las 7 iglesias son el modelo para las 70 de aquel tiempo. Hoy serían 7 millones, por decir algo. Todas esas 7 millones tienen algo de Éfeso, tienen algo de Esmirna, tienen algo de Filadelfia, tienen algo de aquí. Lo digo con amor. Por eso dijo Pablo en alguna ocasión, si mi ojo, porque él tenía problemas con los ojos, ¿se recuerdan? Si yo les pidiera ojos, ¿qué harían ustedes? Dijo Pablo. Me los darían. Amén. Bendigo la ofrenda, bendigo esta noche, bendigo sus vidas y que el Señor nos guarde a todos, que vayamos en paz, que hayamos aprendido lo que Pablo nos enseña o que el Espíritu Santo a través de Pablo nos enseña. Gracias, Señor. Amén y amén.